Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos ustedes. ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer la traducción en español de lo que acaba de indicar el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en ciertos temas importantes sobre las armas nucleares de Irán. El vicepresidente habla sobre las negociaciones entre Rusia y Ucrania. También habla sobre la OTAN y también habla algo muy importante al final sobre los intereses de Europa y Estados Unidos, donde él ha indicado que se han desviado un poco, pero cree que entre territorios europeos y Estados Unidos tienen un sentido común que podrán unificarse para fortalecer la paz en el mundo. Señores, lo que acaba de decir el vicepresidente en esta conferencia de seguridad de Múnich en Estados Unidos es bastante importante y me gustó muchísimo. Así que te invito a que lo veas hasta el final para que puedas entender lo que acaba de decir el vicepresidente del país más poderoso del mundo, y también recordemos que J.D. Vance es una persona muy inteligente y lo que él dice, señores, es totalmente cierto. Así que vamos a comenzar inmediatamente. Buenos días, vicepresidente. Esta es una conferencia en Múnich. Es una conferencia de alto nivel, así que es un honor para mí y para ti estar aquí. De hecho, para aquellos de ustedes que no han sido participantes regulares en Múnich, esta es la tercera vez que el vicepresidente participa en un evento de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Cuando usted llegó a Múnich el pasado mes de febrero, su discurso desencadenó un debate bastante controvertido sobre los valores fundamentales, a diferencia de lo que hemos tenido antes de las conferencias de seguridad de Múnich, vicepresidente. De hecho, publicamos una copia del folleto que recibirán a la salida sobre el discurso y las reacciones al mismo tiempo en todas partes del mundo sobre tu discurso, lo que dijiste. Este intenso debate sobre cómo deben interpretarse y aplicarse los valores fundamentales, la libertad de expresión y el Estado de Derecho continúa hasta el día de hoy. Pero cuando nos preparamos a esta reunión con su equipo, acordamos y ellos acordaron que hoy deberíamos tratar de centrarnos en los desafíos actuales de la política exterior que nos confronta juntos. Así que gracias de nuevo por estar disponible, vicepresidente. No tenemos mucho tiempo, así que no voy a hacer una larga introducción, nada de eso. Solo quiero que comencemos. La primera vez que usted llegó a Múnich, vicepresidente, todavía era senador de Ohio. Lo que asoció con Ohio es el acuerdo Dayton, hace 30 años, en 1995. Yo era en aquel momento el negociador alemán. De hecho, viví en Dayton, Ohio, durante un mes entero. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque fue a través de la intervención de Estados Unidos. Veo que fue gracias a la intervención de Estados Unidos que se logró la paz en Europa y en esas épocas. Así que permítame, le haré la primera pregunta, vicepresidente, sobre Estados Unidos y Europa. A los distinguidos ex diplomáticos estadounidenses, Richard Hookbrook escribió casi exactamente 30 años en un artículo de Asuntos Exteriores que Estados Unidos es y debe seguir siendo una potencia europea. Hoy, hace 30 años, mi pregunta es, ¿cree usted que Estados Unidos debería seguir viéndose como una potencia europea? En Múnich, ¿recuerdas? Dijiste, y cito lo que dijiste, que todavía estamos en el mismo equipo, ¿verdad? ¿Qué significa eso
para la presencia de Estados Unidos en Europa y su relación con Europa? Bueno, primero que todo, gracias, y aparentemente mi micrófono estaba roto, así que tuve que cambiarlo. Tenemos otro, así que está bien. Entonces, todo el mundo puede oírme. Perfecto. Sí, primeramente, estoy encantado de estar aquí y tener esta conversación. Lo estaba esperando con ansias. Y sí, todavía creo que mucho que Estados Unidos y Europa están en el mismo equipo. Y creo que a veces me han criticado por ser hiperrealista. Pienso en la política exterior puramente en términos de valores transaccionales. ¿Qué gana Estados Unidos con esto? ¿Qué podemos sacarle al resto del mundo? Siempre me trato de centrar tan puramente en el valor transaccional que a veces ignoramos el lado humanitario o moral. Y creo que al menos con Europa eso no resume completamente mis puntos de vista, porque creo que ya sabes, la civilización europea y la civilización estadounidense, la cultura europea y la cultura estadounidense son muy vinculadas y siempre van a estar vinculadas. Y creo que es completamente ridículo pensar que algunas van a ser capaces de abrir una brecha firme entre Estados Unidos y Europa. Ahora, eso no significa que no vayamos a tener desacuerdos. Y por supuesto, como mencionaste en el discurso anteriormente, esto no significa que los europeos no critiquen a Estados Unidos o que Estados Unidos critique a Europa, que fundamentalmente tenemos que estar y estamos en el mismo equipo, en la misma visión de civilización. Y creo que obviamente hay una gran pregunta sobre lo que significa el siglo XXI. Creo que usted conoce obviamente al presidente y yo creo que significa un poco más de reparto de la carga europea en el ámbito de la defensa. Creo que eso significa que todos nosotros, francamente, en ambos lados del Atlántico, nos hemos vuelto demasiado cómodos con la postura de los últimos 20 años y que francamente esa postura de seguridad no es adecuada para enfrentar los desafíos de los próximos 20 años. Así que hay muchas maneras en las que esta alianza evolucionará y cambiará de la misma manera que evolucionó y cambió en 1945 a 1975 y de 1975 al 2005. Creo que estamos en una fase en la que vamos a repensar muchas preguntas importantes. Esta es una creencia fundamental, tanto mía como la del presidente. Y como mencionaste, esta es la tercera vez hablando en una conferencia de seguridad de Múnich. Obviamente las primeras veces fueron en Múnich y siempre recuerdo que muchos cariños, por supuesto. La primera vez fue un senador de los Estados Unidos en representación de Ohio y me alegró que hayas podido pasar un tiempo en Dayton. Así que es una grande ciudad más cercana de donde yo crecí. Pero en ese primer panel yo estaba también con David, quien en ese momento era un humilde miembro de la oposición y por supuesto ahora es el gran secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Él y yo nos hemos convertido en buenos amigos. Así que sigo pensando que esta alianza europea es muy importante, pero creo que para que sea importante y seamos verdaderos amigos entre nosotros, creo que somos verdaderos amigos, tenemos que hablar sobre las grandes preguntas. Y es una parte importante de estar en este grupo. Ok. Creo que a Europa ha llegado el mensaje de que tenemos que asumir una mayor parte de la carga, vicepresidente. Como sabes, todos estamos intentando ganar más. Algunos están gastando realmente mucho más. Otros se quedan un poco atrás. Pero creo que vamos en la dirección correcta. Permítame pasar a un tema muy concreto y urgente. Ucrania. Lo que hemos visto en los medios, etcétera, la administración Trump parece estar de acuerdo con la mayoría de nosotros en Europa en que lamentablemente Rusia no parece estar realmente dispuesto a poner fin a esta confrontación militar. Si esa es la evaluación, vicepresidente, si esa es nuestra evaluación colectiva,
¿Podrías hablarnos un poco sobre la estrategia de Estados Unidos de cara al futuro? Todos queremos que esta guerra termine, y permítame decirlo como un comentario personal. Creo que la administración Trump hizo lo correcto al iniciar este proceso de hablar con los ucranianos y hablar con los rusos. Pero los rusos parecen no estar interesados en el tipo de acuerdo, entre comillas, que se les podría ofrecer. Así que háblanos un poco cómo van a ser los próximos pasos. Bueno, creo que los rusos y los ucranianos llevan demasiado tiempo luchando y ha habido mucha gente muriendo en ambos lados de esta guerra. Se ha producido muchas pérdidas de inocentes. Creo que una de las cosas a la que el presidente Trump siempre ha sido muy bueno y ha recibido muchas críticas injustas, en mi opinión, tanto de la prensa estadounidense como parte de la europea. Yo lo llamaría un realismo estratégico o una visión estratégica. En otras palabras, no tienes que estar de acuerdo con la justificación rusa para la guerra. Y ciertamente tanto el presidente Trump como yo hemos criticado la invasión a gran escala, pero hay que tratar de entender de dónde viene la otra parte para poner fin al conflicto. Y creo que es lo que el presidente Trump ha querido deliberadamente hacer. Obligar a los rusos a decir, cito, esto es lo que nos gustaría, poner fin al conflicto. No tienes que estar de acuerdo con ello. Se podría pensar que la petición es demasiado significativa. Y ciertamente la primera oferta de la paz con los rusos se puso sobre la mesa. Nuestra reacción fue, están pidiendo demasiado. Pero así es como se desarrollan las negociaciones. Y nos dirían que aún no estamos haciendo pesimistas. No diría que los rusos no están interesados en resolver este asunto. Lo que yo diría es que en este momento los rusos están pidiendo un cierto conjunto de requisitos muy grandes, un cierto requisitos para poner fin a esta guerra. Y luego, obviamente, los ucranianos importan mucho. Son el otro lado, son la otra parte. Al menos en el conflicto directo, tenemos que preguntar qué es lo que Ucrania necesita para llevar este conflicto a una resolución exitosa. Y vamos a seguir teniendo esa conversación ahora. Lo que el presidente ha dicho es que se retirará si cree que no está progresando en esto. Y creo que, como sabes, aproximadamente cada 4 o 5 funcionarios estadounidenses, o a veces hasta más, varios funcionarios dicen que necesitamos otra semana o tenemos que tomar otro paso. El paso que nos gustaría dar ahora es que nos gustaría que tanto los rusos como los ucranianos realmente acuerden algunas pautas básicas para sentarse y hablar de ello. Obviamente Estados Unidos está feliz de participar en esa conversación, pero es muy importante que los rusos y los ucranianos comiencen a hablar entre ellos. Creemos que es el siguiente paso que nos gustaría dar. ¿Y por qué importa eso? Importa porque, como mencioné, los rusos y los ucranianos han puesto un trozo de papel en nuestras manos que dice que esto es lo que necesitan para llevar este conflicto a una resolución exitosa. Desde nuestra perspectiva, y como era de esperar, existe una gran brecha entre los rusos y los ucranianos, y creemos que el siguiente paso en la negociación es de tratar de cerrar esa brecha. Creemos que probablemente nos resulte imposible mediar en esto por completo, sin al menos algunas negociaciones directas entre ambos. Y en eso es lo que nos centramos, pero todavía no soy pesimista sobre esto. Quiero decir, los rusos y los ucranianos aún no están allí porque la lucha continúa. Y ya sabes, los ucranianos han dicho que aceptarán un alto al fuego de 30 días y lo apreciamos. Lo han dicho los rusos una vez más. No es necesario estar en desacuerdo con ello, pero es importante entender el punto de vista de la otra parte. Lo que los rusos han dicho sobre un alto al fuego de 30 días no está en nuestros intereses estratégicos. Así que hemos tratado de ir más allá en la obsesión con el cese al fuego y centrarnos más en cómo este acuerdo podría estar a largo plazo. Y hemos tratado de avanzar de manera constante.
Un último punto que quisiera hacer sobre esto es que probablemente no nos sorprendería a nadie en la sala, pero hay muchas personas mirando que no están en la sala. Y es una frustración que hemos tenido, francamente, con ambos lados. Es que se odian tanto que los primeros 30 minutos son solo ellos quejándose de algún agravio histórico de hace 4 años, o 5 o 10 años. Entonces los entiendo. Entiendo que las personas no libran guerras entre sí, sin muchos agravios y muchos problemas, pero estamos tratando de desempeñar en la medida de lo posible un papel constructivo para avanzar en el diálogo sobre la paz. Lo que diré, solo para hacer eco de algo lo que el presidente Trump ha dicho, creo que vale la pena repetirlo, es que nuestra firme opinión es que la continuación de este conflicto es malo para nosotros, es malo para Europa, es malo para los rusos y es malo para los ucranianos. Creemos que si prevalece la sangre fría, podremos llevar esto a una paz duradera que será económicamente beneficiosa tanto para los ucranianos como los rusos. Y muy importante, detendrá el fin de la destrucción de vidas humanas. Creo que la gente subestima esto acerca de nuestro presidente aquí en los Estados Unidos. Él tiene un genuino impulso humanitario al respecto. Odia que personas inocentes pierdan la vida. Odia incluso que los soldados pierdan la vida en conflictos innecesarios. Él solo quiere que cese la matanza, y esa seguirá siendo la política de Estados Unidos. Pero obviamente, como todos ustedes han visto, navegaremos en esa política y reaccionaremos a medida que las partes nos presenten sus quejas. Excelente. Si pudiera ofrecer 2 notas a pie de página al respecto, creo que nosotros, los europeos que vivimos como vecinos de Ucrania, hemos empezado a comprender que lo que estamos viendo aquí no es simplemente una guerra defensiva de Ucrania contra la agresión rusa. Es además una confrontación que pone en riesgo toda la Unión de la Seguridad Europea. Esto es indirectamente contra nuestra defensa. Y no se trata solo de Ucrania. Y es por esto que estamos desesperadamente interesados en ver que esta situación llegue a su fin. Y yo creo que el verdadero truco para las negociaciones y para llegar a una conclusión al respecto será que sea duradero y no se rompa en los próximos 3, 6 o 9 meses. Señor vicepresidente, sé que tienen poco tiempo y como hay muchos asuntos. Si me lo permites, permíteme pasar a otro tema, China. Ese es un desafío clave. Esto es un desafío bastante para Estados Unidos en política exterior. También tiene un enorme interés para nosotros en Europa. Los Estados Unidos ha definido a China como el desafío estratégico clave para los próximos probablemente muchos años. Esto ha sido la justificación, el racionamiento cuando sus funcionarios americanos nos dicen que Estados Unidos tiene que estar mucho más presente en Asia y por lo tanto tenemos que reducir su presencia, su fuerza en Europa, la China comunista. Pero ahora hay algunos medios de comunicación que indican que el gobierno de Estados Unidos y la Casa Blanca podrían estar realmente interesados en un acuerdo con China, tal vez incluso Taiwán. ¿Podrías hablarnos un poco sobre la estrategia de la administración Trump hacia China? Mira, no he visto informes que mencionen un acuerdo estratégico con Taiwán, así que yo no hablaría de eso.
Ciertamente diría que no ha habido ninguna conversación entre nuestro gobierno acerca de un acuerdo estratégico con esa cuestión en particular. Lo que hemos hablado, por supuesto, es que no podremos absorber el excedente del producto de todo el mundo. Ese ha sido el papel de la economía estadounidense durante los 30 años, en algunos casos frente a Europa. Y por supuesto no culpamos, por ejemplo, a los alemanes por seguir una política que fortalece a sus espectadores. Solo desearíamos que los dirigentes estadounidenses hubieran aplicado la política de fortalecer a los exportadores. Pero hay una situación precaria, y cuando digo nosotros, me refiero al oeste, me refiero a la Alianza Europa, me refiero a Estados Unidos y Europa. Es decir, nos estamos convirtiendo en un mundo de cadena de suministro hiper complicada, de hiperglobalizaciones. Nos encontramos cada vez más dependientes de países que quizás no tengan nuestros propios intereses e incluso socios comerciales mediante decentes. Todavía es un poco riesgoso poner todos los huevos en una sola canasta. Ese es mi punto de vista. Y lo que ha dicho el presidente es que tenemos que reequilibrar la economía global. No podemos absorber cientos de miles de millones de dólares, cerca de $1 billón en un superávit anual. La mayor parte proviene de la República Popular de China. Y lo que eso significa es que el reequilibrio es que creemos que la República Popular China va a tener que, francamente, dejar que su propia población consuma un poco más. Ha mantenido bajos los niveles de consumo para poder aumentar estas exportaciones masivas. Esto significa que los fabricantes estadounidenses tendrán que recibir un trato más justo en alguno de estos acuerdos comerciales globales. Esto significa que vamos a tener que cerrar algunos acuerdos comerciales con Europa, pero también con algunas de nuestras naciones más adversarias. Pero también, como saben, debemos ser cuidadosos aquí, porque si bien queremos reequilibrar el comercio global, y es ciertamente ha sido el objetivo explícito de nuestra política, también queremos asegurarnos de que lo hacemos de la manera correcta. Y han visto informes en los medios de que los chinos se acercaron a los Estados Unidos. Por supuesto que nos sentaremos y hablaremos con ellos. No voy a revelar demasiados detalles ni prejuzgar las negociaciones, pero queremos reequilibrar el comercio en beneficio de los trabajadores estadounidenses y de los fabricantes americanos. Esa es nuestra política. Creemos que podemos hacerlo, preservando al menos un diálogo abierto con la República Popular China y con muchos otros países del mundo. Pero eso no significa que la antigua forma de hacer negocio vaya a ser estable o vaya a persistir. Simplemente no puede. No era sostenible hace 10 años, ciertamente hace 4 años, y estamos muy comprometidos a cambiarlo. Pero estamos abiertos a tener conversaciones tanto con nuestros amigos como las naciones adversarias y llegar a un reequilibrio. Por ejemplo, el Día de la Liberación, el 2 de abril, el presidente anunció estos cambios fundamentales. El sistema comercial global, eso fue hace casi 30 días. Así que estamos en las primeras entradas de un cambio muy significativo. Pienso que ese cambio realmente beneficiará no solo a Estados Unidos, sino también a Europa. Pero es fundamental eso, lo que tiene que suceder y sucederá bajo el liderazgo del presidente Trump. Creo que es magnífico con estas conversaciones iniciales entre usted y los chinos. ¿Podrías explicarnos un poco más cuáles serían sus expectativas para un debate exitoso entre la Unión Europea y Estados Unidos sobre estas cuestiones comerciales? Ok, los detalles técnicos más esenciales de un acuerdo comercial. Estas conversaciones siguen en curso, pero voy a plantear algunos principios generales. Creo que lo primero, una vez más, es que Estados Unidos quiere que sus exportadores y, por implicación, sus trabajadores reciban un trato justo. Queremos que los estadounidenses, queremos que los mercados norteamericanos sean abiertos a productos europeos. Nos gustaría que el mercado europeo
acepte productos americanos. Creemos que tenemos tanto en el software como en el aspecto tecnológico más complejo. Tenemos algunas empresas de tecnología de defensa, donde por un lado tenemos nuestros amigos europeos que dicen que realmente queremos fortalecer nuestra defensa, queremos compartir más la carga, pero por otro lado, parece que algunos de nuestros amigos europeos están menos abiertos a los negocios sobre vender software y hardware en Estados Unidos. Entonces, los mejores hardware y software militares del mundo, queremos que parte de nuestros aliados en sí, obviamente queremos que los europeos asuman un papel más importante de defensa continental, pero también creemos que hay muchas empresas norteamericanas con las que pueden trabajar. De modo, no tiene que ser una dinámica de suma cero, pero esto puede ser una reunión, una energía fuerte. Y creemos que la mayoría de las naciones en el mundo han sido demasiado duras con los exportadores y las empresas norteamericanas. Queremos hacer que el mundo entero sea un poco más abierto a los productos fabricados en Estados Unidos. Obviamente son parciales, pero creemos que somos los mejores del mundo y creemos que podemos tener una relación comercial mucho mejor con muchos de nuestros amigos europeos si simplemente eliminaran algunas de esas barreras comerciales, tanto arancelarias como no arancelarias. Existen barreras regulatorias del Ministerio de Defensa que por lo que sabemos están completamente desconectados de la normativa legal y vigente y que simplemente dicen que no compramos productos estadounidenses. A veces hay funcionarios en Europa que dicen: vamos a penalizar a estas empresas tecnológicas americanas de una manera que nunca penalizaríamos a ninguna empresa tecnológica. Solo queremos que haya más justicia, una reciprocidad. Y nuevamente con Europa creemos que es una conversación muy fácil de tener y esperamos que nuestros amigos europeos estén de acuerdo. Mi amigo de Signal. Mira, me estoy divirtiendo. Así que podemos tomar más preguntas. No te preocupes, tengo tiempo. Ok, muchas gracias, vicepresidente. Hemos escuchado que en los próximos días o en las próximas 2 semanas habrá un viaje presidencial a Medio Oriente. Entre los muchos problemas no resueltos de esta región sobre la cuestión de Irán y su ambición nuclear, ¿podrías hablarnos un poco sobre la región? Quiero decir que hay muchos problemas sin resolver. La cuestión de Gaza y de Teherán, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Estaría dispuesto Irán no enriquecerse de uranio cero? Algunas personas han sugerido eso. ¿O estamos ante una repetición del acuerdo anterior al que se llegó hace unos años? Mira, hay varios problemas con Irán, con este acuerdo anterior. El JCPOA, como se llama aquí en Estados Unidos y supongo que en Europa, los dos problemas con ese acuerdo, número uno es que el régimen de aplicación o inspección era increíblemente débil y no creo que realmente cumpliera la función de impedir que los iraníes se encaminaran hacia una guerra nuclear. Eso es algo que debe ser diferente. Y en segundo lugar, creemos que hubo algunos elementos de su programa nuclear que fueron preservados bajo el JCPOA. Irán no tiene arma nuclear, pero le ha permitido permanecer en esta senda de planeamiento hacia una arma nuclear. Y eso acciona el interruptor. Mira, el presidente ha dicho que creemos que hay un acuerdo aquí que reintegraría a Irán a la economía global y al pueblo iraní
pero resultaría en la eliminación completa de cualquier posibilidad de obtener una arma nuclear. Ese es el acuerdo. El presidente ha dicho, esa es la opción A, y la opción B, y la opción C. La opción A es muy buena, algo bueno de economía para Irán, y la opción B es muy mala para todos, y no es lo que queremos, pero es mejor que la opción C, que es lo que ahora Irán obtenga un arma nuclear. Pero esto está fuera de la mesa de los estadounidenses, sin peros ni condiciones. Pero esto no se trata solo de Irán. Si Irán obtiene un arma nuclear, ¿qué país obtendrá entonces un arma nuclear? ¿Qué país seguirá después de Irán? Realmente no solo nos preocupamos por Irán, sino por la proliferación nuclear. Esto es una entrevista hace unas semanas. Es una de esas cosas en las que ha estado mucho en los medios. El presidente odia la proliferación nuclear. Y yo odio la proliferación nuclear. No me gusta esto de bombas nucleares. Estoy muy dispuesto a sentarme con los rusos y los chinos y decir, mira, vamos a ponernos en una situación mucho mejor. Vamos a reducir la cantidad de armas nucleares que hay en el mundo, en general. Obviamente, esa no es una conversación para mañana, pero es una conversación, si Dios quiere, tendremos en algunos años. Pero no hay manera de llegar a una conversación si se permite que múltiples regímenes en todo el mundo se lancen a una carrera hacia una guerra arma nuclear. Y realmente la figura del dominó es Irán. Esto es muy malo para nosotros, esto es muy malo para nuestros amigos y es algo que no puede suceder. Así que, sin prejuzgar las negociaciones, diré, hasta ahora está todo bien. Estamos muy contentos por cómo los iraníes han respondido a algunos de los puntos que hemos planteado. Estamos muy contentos de que algunos de los intermediarios están en la sala del panel y han jugado un papel muy positivo y estamos muy agradecidos por esto. Hasta ahora estamos en el camino correcto, pero esto va a terminar en algún lugar y terminará con Irán eliminando su programa nuclear, su programa de arma nuclear. Podrá tener energía nuclear civil. Pero permítame plantear esta pregunta. ¿Qué régimen en el mundo tiene energía nuclear civil y enriquecimiento sin tener un arma nuclear? Y la respuesta es nadie. Nadie tiene hoy un programa nuclear civil con toda su infraestructura de enriquecimiento que pueda enriquecer hasta 90% o más necesario para llegar al material inicial y un acuerdo nuclear. Así que nuestra propuesta es muy simple. No nos importa si la gente quiere energía nuclear. Estamos bien con eso, pero no se puede tener el tipo de programa de enriquecimiento que permita llegar a un arma nuclear. Y ahí es donde trazamos la línea. Creo que la mayoría de nosotros están muy de acuerdo con lo que acabas de decir, vicepresidente. Creo que hablar en nombre de un país de no poseer un arma nuclear tiene como objetivo mantener el régimen de no proliferación nuclear. Y eso es algo muy importante. Eso me permite pasar a mi siguiente pregunta y la última, sobre la OTAN. Porque la mayoría de las personas no entienden que el hecho de que tengamos la OTAN bajo el liderazgo de Estados Unidos durante los últimos 70 años ha sido un instrumento esencial de la no proliferación internacional de guerras. Si no hubiera tenido la presencia nuclear de Estados Unidos, creo que estaría dispuesto a darles al menos 2 o 3 o 4 o 5 años de Europa adoptado la tecnología nuclear si no hubieran tenido esta garantía. Así que la OTAN ha desempeñado un papel importante en la no proliferación nuclear.
En 6 semanas tendremos una cumbre en la OTAN y nuevamente habrá muchos problemas. Una de ellas será la cuestión constante del gasto de defensa. Como mencionamos antes en nuestra discusión, los europeos están haciendo más, pero también hemos escuchado demandas de la administración que son incluso más ambiciosas. ¿Podrías hablarnos un poco sobre tu nivel de expectativas? ¿Cuál será el resultado deseado de esta cumbre de la OTAN en términos de gasto de defensa? ¿Y cómo Europa necesita hacer por su cuenta para que Estados Unidos crea en Europa? Mira, hay un par de componentes diferentes en esto. En primer lugar, lo que ha dicho el presidente es que les gustaría ver un gasto del 5% en defensa y en la OTAN. Nuestros amigos europeos nos están diciendo sobre cuánto temen algunas a las amenazas en el mundo. Y como sabes, desafortunadamente muchos ejércitos europeos no han seguido el ritmo en las últimas décadas. Hay un poco de trabajo por hacer y ese es el objetivo que el presidente ha establecido. Obviamente los países europeos van a tomar sus propias determinaciones, pero realmente no se trata solo del gasto en sí, sino también de cómo se gasta el dinero. Y nuevamente, está ahí este temor que tenemos cuando miramos a algunos de nuestros amigos europeos. Y señalé este punto en la primera conferencia de seguridad. Cuando miré a Alemania hace 10, 15 o 20 años, una de las cosas de los alemanes eran muy buenos en que habían mantenido la fuerza industrial de su economía consistente con el estándar de vida del primer mundo. Pero ahora lo que hemos visto en Europa es que muchos de nuestros amigos europeos se están desindustrializando. Hemos visto que el poder duro que sustenta la economía del verdadero poder requiere una industria fuerte y poderosa. Y no se trata solo de gastar dinero por importante que sea, sino de asegurarse de que el mismo motor económico que impulsó los estándares de vida del primer mundo, en realidad esté orientado a producir, Dios no lo quiera, armas nucleares. Si esas armas de guerra alguna vez fueran necesarias, hay un componente económico que esto está completamente divorciado de los niveles de gasto. Por supuesto, también están los niveles de gasto, pero queremos realmente, nos importa que Europa sea autosuficiente. Y traté de dejar claro que si vamos a estar en desacuerdo con Europa, tendremos en desacuerdo con nosotros. Me gustaría recordar la política de Estados Unidos en el Oriente Medio del 2003. Sinceramente desearía que hubiésemos escuchado a nuestros amigos europeos. Pero es lo que tenemos razón. Nuestros amigos europeos reconocen que Europa desempeña un papel más importante en la defensa continental. Creo que estamos todos de acuerdo con eso. Hay una raya de esperanza en nuestro país, en Alemania, como seguramente habrás visto. Hemos eliminado la llamada excepción de la deuda cuando se trata del gasto de defensa. Así que ahora el nuevo gobierno entrante en Alemania tiene la oportunidad de gastar significativamente más. En otras palabras, creo que estamos en buena forma para responder a lo que acabas de decir. Damas y caballeros, esto nos lleva al final de esta maravillosa discusión y te agradezco mucho que hayas permitido que esta fuera una sesión de preguntas y respuestas. Estoy seguro que podríamos continuar con esto por el resto de la mañana, pero sé que tienes otras cosas por delante. Permítame simplemente concluir diciendo, esperamos mucho que mi equipo y mi persona y usted esté dispuesto y preparado
para continuar con esta joven tradición de que Estados Unidos tenga conferencias de seguridad representando a su nivel. Y usted no es el primer vicepresidente de Estados Unidos que viene a la conferencia de seguridad de Múnich. Hemos estado sumamente agradecidos de que haya venido en su nuevo cargo. Por favor, vuelva a Múnich el año que viene. Y muchas gracias, señor. Ok, antes de terminar en conclusión, en primer lugar, agradezco las palabras amables y agradezco la invitación nuevamente. No estaba seguro después de febrero si recibiría la invitación. En segundo lugar, ya que usted mencionó a Alemania, quería, por supuesto, de parte del presidente, enviar nuestras felicitaciones al canciller Merz. Y sé que tendremos una conversación con él en los próximos días, pero lo esperamos con ansia. Y el último punto que quiero destacar es que no se debe repetir lo que está en ese documento. Pero una de las cosas que dije en ese discurso, que no tuvo tanta repercusión, pero que pensé que era igual de importante, es que todo lo que dije allí se aplicaba tanto a la administración estadounidense anterior como en cualquier gobierno en el mundo. Y yo creo que esto es lo que digo desde mi corazón y como amigo, que existe un equilibrio entre vigilar los límites del discurso y el debate democrático. Y lo acepto y me parece bien que algunos países tracen esas líneas de un modo un poco diferente a Estados Unidos. Pero creo que todos nosotros, incluyendo especialmente Estados Unidos, tenemos que tener cuidado de no trazar límites de tal manera que en realidad socavemos la legitimidad democrática sobre lo que basa nuestra civilización. Y creo que ese es fundamentalmente un punto aquí. No es que Europa sea mala, América es buena. Es que creo que tanto Europa como Estados Unidos nos hemos desviado un poco del camino y me gustaría animarnos a que volvamos a encaminarnos juntos. Y ciertamente estamos dispuestos y somos capaces de participar en ese trabajo. Así que muchas gracias. Wow, señores, increíble lo que acaba de decir el vicepresidente de Estados Unidos sobre este tema, sobre los intereses en justamente este cierre, donde él dice que tenemos que Estados Unidos y Europa se han desviado un poco y él cree en este camino de una unificación frente a estas guerras entre Ucrania y Rusia. Entonces, me gustaría saber qué piensan ustedes, señores, sobre esta noticia y nos vemos en unas horas con un siguiente episodio. Muchas gracias.